Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que en esta semana que acaba de pasar has dado a tu pueblo. Gracias, divino Señor Dios. Tuvimos necesidades, tuvimos cosas, divino Señor, pero tú supliste todo. Y gracias a ti, divino Señor, y ya terminamos la semana, Señor, y comenzamos otra. Señor, ponemos en tus manos a mis hermanos que salen muy temprano de sus hogares y que regresan unos por la tarde y otros por la noche. Te pedimos, divino Señor, que tú los lleves a sus trabajos, Padre, y que por la tarde, los que regresan por la tarde, los traigas también a sus hogares, y los que regresan por la noche, también por la noche, divino Señor, los traigas a sus hogares, Señor. Y que todo en sus hogares esté bien, porque salieron en tu nombre y regresaron en tu nombre otra vez, Señor. Cumplieron con sus trabajos, poderoso Padre, y tú, divino Señor, los has traído. Gracias, divino Dios. Pongo en tus santas y benditas manos a mis hermanos que el día de mañana salen a buscar trabajo. Señor Dios Todopoderoso, tú sabes dónde están los trabajos. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú los lleves al lugar indicado. Tú sabes dónde están los trabajos, cuál necesitan mis hermanos, Señor, y que así los puedan encontrar y puedan tener su trabajo, divino Dios, para gloria de tu nombre, los que no tienen trabajo, Señor. Gracias, poderoso Padre. Señor, también pongo en tus santas y benditas manos a mis hermanos que en definitiva se van a vivir a otro lugar. Así, divino Señor, están en tus santas y benditas manos y están confiados. Regresan el fin de semana, Señor. Regresan el fin de semana y otra vez vamos a estar reunidos en tu nombre, Dios Todopoderoso, para adorarte, para bendecirte, para entregarte nuestro canto, divino Señor Dios, y también, divino Señor, para ponernos en tus santas y benditas manos para la siguiente semana. Señor, los pongo en tus santas y benditas manos y te pido, divino Señor, Dios Todopoderoso, que, Señor, que si se van a vivir a otro lado, seas tú el que los cuide, los guarde, los defienda, Dios Todopoderoso, y así, cuando regresen, podemos adorarte otra vez. También pongo en tus santas y benditas manos a mis hermanas, que solo están esperando lo que les traen sus esposos, Padre Santo y Dios Eterno. En el día indicado, Señor del cielo, ellas reciben el dinero, Padre Santo, y Dios misericordioso, en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, Señor del cielo, reciben esos dineros. Ese dinero, divino Señor, no se puede mal invertir, ese dinero no se puede malgastar, ese dinero tiene que ser administrado correctamente por mis hermanas, de tal manera, divino Dios Todopoderoso, que ese dinero que tú pones para que el sustento de la familia sea invertido en eso, divino Señor. Gracias, poderoso Padre. Dales inteligencia para que lo puedan administrar. También, divino Señor, pongo en tus santas y benditas manos a mis hermanas que reciben muy poquito. Aquí en esta iglesia, Señor, hay varias de mis hermanas que reciben muy poquito. Pero, divino Señor, si el dinero es así, tan poquito, divino Señor, te pedimos, Padre Santo, multiplícalo, de tal manera que lo que reciben mis hermanas pueda, divino Señor, alcanzar para la semana o para la quincena. Dios Todopoderoso, que así sea, Señor del cielo, confiando en ti, divino Señor Dios, ellas van a manejar este dinero, Señor. Si es por la quincena, Señor, que alcance para la quincena. Si es por la semana, que alcance para la semana. Dios Todopoderoso, y así mis hermanas, Señor, y sus familias puedan, Señor, tener la bendición tuya. Gracias, poderoso Padre. Gracias, poderoso Dios. Ahora, mi Señor Dios, en tu nombre, Padre Santo, te pido, divino Señor Dios, que tú estés atento. Mis hermanos y mis hermanas van a depositar de lo que tú les has dado, Señor del cielo. De acuerdo a cómo les has bendecido, ellas van a depositar, Señor. Te pedimos ahora que estés atento, mi Señor. Así como en aquella ocasión estuviste atento, Señor, en la ofrenda de la viuda y te diste cuenta que ella había depositado todo lo que tenía y tú dijiste, Señor, que ella depositó más que todos. Gracias, mi Señor.
Sé, divino Señor, y está atento en lo que depositan tus hijos, para que la bendición que tengas que darles, divino Señor, sea de acuerdo, Señor, a tu santa y bendita voluntad. Padre Santo y Dios eterno, todo está correcto, todo está bien, Señor del cielo. Están depositando, divino Señor, Dios Todopoderoso, y tú, divino Señor, estás atento, Padre Santo, porque la promesa que tienes, Señor del cielo, para ellos, Dios misericordioso, que les ibas a bendecir en grande manera, Señor del cielo, así va a ser, poderoso Padre. Nada les va a hacer falta de lo que depositan, Señor, sino que por el contrario, Señor, van a recibir, Padre Santo, de lo que tú les has dado, poderoso Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias, Señor, por estos dineros. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, vamos a tener una meditación de la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de los Efesios, en el capítulo 4 y en el verso número 11. Libro de los Efesios, en el capítulo 4 y en el verso número 11. Le voy a dar lectura una vez, hermanos, a este verso. Libro de los Efesios, capítulo 4 y en el verso 11. Y luego ustedes vuelven a repetir también la lectura. Dice así la palabra del Señor, hermanos, en el libro de los Efesios, en el capítulo 4 y en el verso número 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora ustedes, hermanos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento, divino Dios, de meditar en tu santa y bendita palabra. Te pido, Padre y Dios misericordioso, que a mis hermanos y a mis hermanas, divino Señor Dios, les des inteligencia para que puedan, divino Señor Dios, entender, razonar, discernir muy bien la palabra, poderoso Padre. Y que después de eso, mi Señor Dios omnipotente, ellos tengan la capacidad, divino Señor Dios, para ponerla por obra, poderoso Padre. Gracias, divino Señor Dios omnipotente. Bendito sea tu nombre, Señor del cielo. Para mí te pido, Señor, extiende tu mano y ponla sobre mí, y desde mi cabeza hasta mis pies cúbreme, Señor, de tal manera, poderoso Padre, que con tu mano santa, divino Señor Dios, me bendigas, Señor del cielo, y que todo lo que pueda yo hablar, Señor, sea en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, poderoso Señor. Gracias, mi Señor Dios omnipotente. Gracias, poderoso Padre. En tu nombre vamos a dar principio, poderoso Señor. Muy bien, hermanos. Este tema, este asunto que vamos a tratar, hermanos, se trata, hermanos, haciendo uso de los dones. Haciendo uso de los dones. Muy bien. Este asunto de haciendo uso de los dones, vamos a ver, hermanos, que de estos dones que leímos ahorita, de estos dones, hay muchos más dones. Los escogí, los busqué y los apunté aquí. Nada más se los leo así de rápido. Tenemos, hermanos, el don de fe, que está para nosotros los creyentes. Tenemos el don de profecía, que está para nosotros. Tenemos el don de servir, que está para nosotros. Tenemos el don de exhortación, cuando se trata de exhortar, hermanos, a nuestros mismos hermanos. Tenemos, hermanos, el don de repartir de lo que tú nos das, divino Señor. Y tenemos el don de presidir, Dios omnipotente. También tenemos el don de la misericordia, para que seamos misericordiosos. También tenemos el don de la palabra de sabiduría, Señor, cuando se necesita explicarle a los hermanos, a las personas, Señor, de tu palabra, que tengamos ese don de la sabiduría. Tenemos también, Señor Dios Todopoderoso, el don de la palabra de ciencia. También tenemos el don de sanidades,
cuando se necesite, divino Señor Dios Todopoderoso. Tenemos el don de hacer milagros, está entre nosotros también. Tenemos el don del discernimiento de espíritus, para que podamos discernir los espíritus que son tus espíritus, mi Señor, y los espíritus que no son tuyos, Señor. Tenemos también el don de diversos géneros de lenguas, Padre Santo. Tenemos el don de interpretar las lenguas, poderoso Padre, está entre nosotros. Tenemos el don de ser apóstoles. Tenemos el don de ser maestros. Tenemos el don de ayudar, Señor. Tenemos el don de administrar lo que tú nos das. Y tenemos el don de evangelistas y tenemos el don de pastores. Rápidamente, son 20 dones los que tengo mencionados aquí. Muy bien. Entonces, hermanos, en estos 20 dones que has puesto para la iglesia, tenemos que hacer uso de los dones, haciendo uso de los dones. Muy bien. Vemos en primer lugar el evangelismo de Pedro el apóstol. Vamos a ver dos pasajes a donde Pedro se dedicó ya a trabajar el asunto. Y vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el verso 41. Libro de los Hechos, capítulo 2 y en el verso 41. Y dice así la palabra, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el verso 41. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El apóstol Pedro estaba en todas las capacidades que Dios había dado para que hablara de la palabra. Y entonces dijo su primer sermón y se convirtieron estas gentes, mis hermanos. Como 3,000 personas. Después de eso dijo otro sermón. Y en ese otro sermón lo encontramos en Hechos 4:4. Hechos 4:4, para que nos demos idea, hermanos, al respecto. Y dice así: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Solo los varones eran 5,000, sin contar a los niños, a los jóvenes y a las mujeres. Entonces vemos que los dones, cuando los usamos en el nombre de nuestro Dios, tienen su fruto y son bastante eficaces. Muy bien, así es como Pedro, hermanos, tiene sus dos primeros sermones. Después, hermanos, de lo más sobresaliente vino el apóstol Pablo. Él vino hablando del evangelio, o sea, de las buenas nuevas, hermanos. Vino hablando de las buenas nuevas. Estas buenas nuevas, hermanos, mucha gente no las conoce hasta la fecha. Me he encontrado con personas a las que les estoy hablando y no saben de esto. Y les traigo buenas nuevas, les digo yo. Y entonces ellos pues se quedan así, no entendiendo. Y ya les empiezo a explicar. Todo lo que les voy a hablar ahorita son buenas nuevas. La mayoría de las personas a las que les hablo tienen entonces la creencia o la fe puesta en todas las imágenes que ya salieron a la luz en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Y entonces ya les empiezo a explicar que las buenas nuevas que yo les traigo es que desde tiempo atrás, mucho tiempo atrás, el Señor Jesucristo es el que se ha encargado de nosotros, que no son estas imágenes en las que ellos creen, y que yo también creí en esas cosas tiempo atrás, pero que ahora, por la misericordia de Dios, pues ahora estoy hablando y estoy mencionando que esta es una buena nueva. Y para ellos es efectivamente una buena nueva. Nunca habían oído eso. Y me decía una de las señoras con las que estaba yo hablando estos días apenas, y me dice: cada uno de nosotros, como familias, tenemos a nuestro Cristo. Y le digo: sí, señorito, porque cada uno de nosotros ya compró un Cristo o ya hizo un Cristo y ya lo pusimos en nuestra casa y decimos: ese es mi Cristo.
pero la vecina tiene su Cristo y la demás allá tiene su Cristo y cada uno tiene su Cristo. No es así. La palabra de Dios dice que es un Cristo para todas las gentes, para todas las familias, para todas las personas. Así es de que entonces es importante que nosotros sepamos que una buena nueva es que el Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario es el Cristo para todos. No tenemos cada uno uno para nosotros. Y ya hasta había bajado el que tenía ahí, ya lo estaba viendo. Probablemente me lo quería enseñar, pero le dije, yo estuve ahí, señorito, yo estuve ahí en esa doctrina y estuve mucho tiempo y yo creía en la Virgen de San Juan de los Lagos. Y bueno, ya le expliqué, hermanos. Entonces ella ya dejó por ahí a su Cristo que tenía y ya empezó a oír la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que ahorita el Cristo, ese que murió y que resucitó, está aquí con nosotros, que no lo podemos ver porque nuestros ojos pecaminosos no lo pueden ver, pero Él está aquí con nosotros porque prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es de que entonces, por esa razón, esta es una buena nueva. Y así les empecé a decir algunas buenas nuevas. Muy bien. Después de eso, ya les había explicado estas buenas nuevas. Entonces, el evangelista es un don que tenía el apóstol Pablo, anunciar las buenas nuevas. Muy bien. La iglesia primitiva dijo que era un deber, hermanos. Aparte de ser un don, es un deber de todos los que conocemos la palabra, anunciar el evangelio a toda la gente. Es un deber. No es cuestión nada más de que, tú tienes el don de evangelizar, vete a evangelizar. No, todos tenemos ese deber, hermanos. Todos tenemos ese deber de hablar esa buena nueva para que toda la gente sepa de ese Cristo, para que entiendan que no podemos tener cada quien nuestro Cristo en nuestra casa, sino que tenemos el mismo Cristo, el que murió y que resucitó, es el mismo que podemos tener en nuestra casa, y no solamente en nuestra casa, sino en nuestro corazón también. Se quedaron muy como pensativas las señoras o la familia a la que le estaba yo hablando, pero me entendieron muy bien de qué se trataba. Le digo, no, porque así entonces cada quien agarra a su Cristo, otros se lo meten aquí en el pecho y cada vez que van a viajar lo sacan, le dan su beso y lo vuelven a guardar. No, no es así. El Cristo que murió, el Cristo que resucitó, el Cristo que hizo muchos milagros, es el Cristo que en persona, o mejor dicho, en espíritu, está con nosotros. Y ese es el Cristo de la buena nueva que yo traigo para que ustedes sepan. ¿Ustedes creen en ese Cristo? Bueno, entonces ese Cristo se va a manifestar en algún sentimiento o en alguna necesidad que ustedes tengan. Y cuando experimenten la primera vez, entonces se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque este que tenemos aquí, el que está clavado ahí, ese no puede hacer nada por nosotros. Bueno, en fin, ya les expliqué, hermanos. Correcto. Entonces, el apóstol Pablo ocupó gran parte de su tiempo a predicar el evangelio. Correcto. Muy bien. Entonces, hermanos, anunciar el evangelio. Vamos a ver dos pasajes de anunciar el evangelio. Es deber de todos los que conocemos la palabra anunciar el evangelio. Unos en mayor escala, otros en menos escala, pero es deber. Nadie va a querer evangelizar como el apóstol Pablo, pero sí podemos hablarle a una persona de cuando en cuando. Muy bien. El primer texto está en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y en el verso 12. Libro de los Hechos, en el capítulo 8 y en el verso número 12. Y dice así, hermanos, Hechos 4:12. Pues sí dije 8. Hechos 8:12. Dice así. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, por haber creído en ese Cristo del que estamos hablando.
Ya les dije, como que ya empezaron a entenderme mejor las personas. Muy bien, ese es un pasaje. Pero tenemos otro. Y está también en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. En el capítulo 11 y en los versos 19 y 20. Hechos 11, 19 y 20. Y dice así, hermanos. Hechos 11, 19 y 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Muy bien. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, hermanos, algunos se abstienen y nomás les hablan a algunas personas, pero cuando ya llegaron estos hermanos, hablaron también a los griegos que andaban por allí anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, para nosotros, los que ahora vivimos y ya conocimos el evangelio, es nuestro deber, hermanos, anunciar el evangelio a toda la gente. Muy bien. El apóstol Pablo ocupó gran parte de su tiempo a predicar el evangelio. Vamos a leer el libro de los Efesios. Acuérdense que el tema se llama, hermanos, haciendo uso de los dones. Ya tenemos los dones, hermanos. Ahora tenemos que hacer uso de ellos. El apóstol Pablo ocupó gran parte de su tiempo a predicar el evangelio. Vamos a ver, el libro de los Efesios, en el capítulo 2, en los versos 11 al 20. Libro de los Efesios, en el capítulo 2, en los versos 11 al 20. Y dice así el libro de los Efesios, capítulo 2, en los versos 11 al 20. Dice de esta manera, hermanos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Así se distinguía el pueblo de Dios. Todos los que estaban circuncidados eran del pueblo de Dios. Todos los que no estaban circuncidados se les llamaba gentiles. Pero ahora que ya están conociendo, por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Muy bien. En aquel tiempo, les dice el apóstol Pablo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, le estaba hablando, hermanos, a los Efesios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estaban recibiendo una buena nueva, hermanos, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, o un solo y nuevo pueblo, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Se acabaron los problemas. Aunque unos eran del pueblo de Israel y los otros no lo eran, ahora todos pertenecían a Cristo. Se acabaron las enemistades. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas, buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, al pueblo de Israel, porque por medio de él
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces ahora, hermanos, tanto el pueblo de Israel como las demás gentes, hermanos, ahora pasan a formar parte del pueblo de Dios. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros, tanto del pueblo de Israel de aquel tiempo y los que estaban creyendo en Cristo, ahora eran familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿En qué se basaba la predicación, hermanos? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ahora le toca al apóstol Pablo, ¿verdad?, anunciar esa buena nueva para los que eran del pueblo de Israel, porque ya se habían desviado completamente, pero ahora entonces se presenta el apóstol Pablo a nuestro Señor Jesucristo como el personaje por el cual podemos entrar al reino de los cielos. Y todos los judíos o todos los del pueblo de Israel de aquel tiempo, ahora por medio de Cristo van a entrar al reino de los cielos. Ya no es por medio de la ley, porque nadie pudo cumplir esa ley. Ahora es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los gentiles que antes no pertenecían al pueblo de Dios, ahora pertenecen al pueblo de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo los va a llevar a la presencia del Padre. Eso dice Efesios capítulo 2 en los versos 11 al 20. Vean ustedes entonces que ahora, de los dos pueblos que había en ese tiempo, que se peleaban, ahora que el Señor Jesucristo hizo un solo pueblo. Aquí en la Biblia dice un solo hombre, pero es un solo pueblo. Muy bien. Después de eso, el evangelismo de Pablo, vamos a ver qué pasaba, cómo lo hacía, de qué se trataba el evangelismo. Vamos a leer el libro de los Hechos en el capítulo 14, en los versos del 1 al 3. Libro de los Hechos, en el capítulo 14, en los versos del 1 al 3. Y vean ustedes cómo está el asunto aquí, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 14, en los versos del 1 al 3. Dice así: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Fíjense, ellos se creían que ya estaban, por decir así, entrando al reino de los cielos. Pero cuando oyeron la predicación, entonces gran multitud de judíos creyó. Y asimismo de griegos. Estos no eran judíos, estos eran gentiles, pero también ahora habían creído, griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, de los apóstoles, del apóstol Pablo y demás, señales y prodigios. Así es de que entonces ahora esos dos pueblos que antes se peleaban, los del pueblo de Israel, que así se llamaban, y los demás que no eran del pueblo de Israel, que se les llamaba gentiles, ahora empezaron a formar un solo pueblo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Correcto, hermanos. Muy bien. Vemos otro pasaje del libro de los Hechos, hermanos, referente al apóstol y su gente que lo acompañaba. Hechos capítulo 14, en los versos
26, 27 y 28. Y dice así, hermanos, 14, 26, 27 y 28. Dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ya estaban juntando a los dos pueblos. 28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hermanos, es importante que cuando una persona no nos ha entendido bien, le tengamos que estar visitando y visitando y visitando y enseñándole la palabra de Dios, para que la gente, después de muchas veces, entonces entienda y comprenda, y ahora sí puedan tomar la firme decisión de decir que quieren ser salvos y pedirle al Señor Jesucristo que los haga salvos. Y entonces Cristo los hace salvos, y ahora cuando ya terminó eso, entonces el apóstol pasaba a dejar a alguien encargado ahí y se seguía. Por esa razón se estaba mucho tiempo, hermanos. Muy bien. Seguimos viendo al apóstol Pablo ahora en Hechos capítulo 18, en los versos 9 al 11. Libro de los Hechos, capítulo 18, en los versos 9 al 11. En los versos 9 al 11. Y dice así, hermanos, Libro de los Hechos, capítulo 18, en los versos 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Verso 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el asunto es, el apóstol Pablo ocupó, hermanos, el evangelismo de Pablo, hermanos, era de mucho tiempo. ¿Por qué? Estamos viendo por qué, hermanos. Porque no entendían a la primera ni a la segunda, y tenía el apóstol Pablo que enseñarles. Nunca habían oído esa doctrina, y como no habían oído esa doctrina, pues les costaba mucho trabajo entenderla, y por eso el apóstol Pablo se quedaba ahí. Y en este caso nos dice que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Otro pasaje. Hechos 19, en los versos 8 al 10. Hechos 19, en los versos 8 al 10. Y dice así, hermanos, Hechos 19, en los versos 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, muy entusiasmado, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino de delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Ahora estamos entendiendo, hermanos, por qué el apóstol Pablo se dilató tanto tiempo en muchos lugares de acuerdo a las circunstancias. Cuando él veía que ya habían entendido, entonces dejaba a alguien ocupado ahí en ese asunto y él se iba a otro lado a hablar la palabra del Señor. Bueno, pero
Sí es bueno que lo sepamos, hermanos, porque nos preocupamos. ¿Por qué el apóstol Pablo estuvo hablando tantísimo tiempo ahí? Pues que no les podía decir lo esencial y ya dice, no, porque no lo entendían, nunca habían oído esa doctrina y entonces ahora le estaban hablando de dioses nuevos, decían ellos. Ajá, y por esa razón tenía que quedarse mucho tiempo, el necesario, pues él estaba entregado completamente a esto de la palabra. Muy bien, entonces ya resolvimos. ¿Por qué tiene Pablo que estar tanto tiempo en un lugar, hermanos? Bueno, vamos ya vimos algunos pasajes. Vamos a ver otro pasaje, hermanos. Vamos a ver San Mateo capítulo 25 en los versos 31 al 33. San Mateo capítulo 25 en los versos 31 al 33. Mateo capítulo 25 en los versos 31 al 33. Y dice así, hermanos, dice así. San Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, hermanos. Todo esto, la gente que no conoce la palabra le cuesta mucho trabajo entender esto, hermanos, porque su doctrina o la fe que tienen ellos ahora está completamente equivocada, no se compara con lo que estamos hablando ahorita. Y por eso es que tienen que explicársele a la gente que nos está recibiendo, explicarles el asunto tal y como debe de ser. Muy bien. Otro pasaje, también en San Mateo, pero ahora en el capítulo 13. San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13. En los versos 24 al 30. Capítulo 13, en los versos 24 al 30. Y dice así, hermanos, oigan bien. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la cosecha, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Mucha gente de la de ahora, hermanos, cuando platico con ellos o cuando otro hermano platica con ellos, dicen, allá tienen a esta gente, allá tienen a esta familia, allá tienen a esta persona. ¿Por qué no lo sacan de ahí si él están haciendo mucho daño ahí? Y ahora entendemos por qué no los debemos de sacar nosotros, porque nosotros no tenemos autoridad de sacar a nadie. El único que tiene autoridad es nuestro Señor Jesucristo, y hasta cuando Él venga y haga el juicio, entonces va a apartar los unos de los otros el trigo de la cizaña, y ahora sí, la cizaña la van a quemar y el trigo va a pasar al reino de los cielos. Por eso hay gente en nuestras iglesias, ya los conocemos, ya lo sabemos. Entonces tenemos que preparar a la gente
que sí quiera llevar el evangelio como está escrito, para decirles que se van a encontrar con cizaña ahí mismo dentro de la iglesia, pero ahora sabemos por qué y podemos decir nosotros, entonces esta que es cizaña va a tener la oportunidad un día, si así lo cree, de arrepentirse y volverse de cizaña a trigo. Pero mientras eso no suceda, ahí va a estar. Y el único que tiene autoridad para esto es nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón es que así se habla. Muy bien. Seguimos en San Mateo capítulo 13 y nos pasamos al verso 36. Al verso 36. Y dice así, hermanos. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Cristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Eso es lo que nos está diciendo. Después, el enemigo que la sembró, oigan bien quién es el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Es el momento, hermanos, de que ustedes y yo sepamos por qué en nuestras iglesias hay cizaña. Si nosotros los predicadores, hermanos, nunca le decimos a la gente, hermanos, ahorita que salgan, pasen a la tienda que está aquí más cerquita y tómense una cervecita o échense una cubita, nada de eso. Pero si en cambio gente de la que tenemos ahí hace esas cosas y nos preguntamos y se pregunta a la demás gente, ¿por qué? ¿Por qué si ellos están ya en la iglesia? ¿Por qué si ellos cantan como nosotros? ¿Por qué si unos hasta al orar se ponen a llorar? ¿Qué pasa con ellos? Pues lo que pasa que ellos son los que el enemigo ha sembrado y ya los puso ahí para contaminar a la demás gente. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿para qué? Para que podamos nosotros estar advertidos sobre el asunto. Y tal como dice nuestro dicho mexicano, sobre advertencia no hay engaño. Así es de que entonces cuando nos encuentremos con ese tipo de gentes, nosotros tenemos que decir, estos son de los que me habló la señora aquella, estos son de los que me habló el señor aquel cuando me estaba hablando de la palabra. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha permitido, porque a lo mejor en una de esas tienen la oportunidad de reconocer y se cambian de cizaña a trigo por la misericordia de Dios. Muy bien. Otro pasaje, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. En los versos 20 y 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, en los versos 20 y 21. Y dice así, oigan hermanos, Segunda de Timoteo, capítulo 2, en los versos 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos,
Yo solamente pienso, pero lo pongo a criterio de ustedes, hermanos. ¿Cuáles son esos elementos que dice que son, hermanos, de plata? En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Y yo solamente pienso, a lo mejor personas que están muy preparadas secularmente, entonces ellas están en la iglesia y pueden destacar mucho como el apóstol Pablo destacó con todo el conocimiento que tenía en la escuela donde antes él se estudiaba. Muy bien, pero otros no tenemos ese conocimiento y entonces somos instrumentos, pero somos hermanos de madera o de barro, no tenemos mucho valor. Pero de todos modos, hermanos, lo importante es que no que seamos instrumentos de plata o de oro, sino que seamos instrumentos para honra y gloria de nuestro Dios, hermanos, ¿eh? Entonces, en esa casa grande, que es la iglesia, que es el lugar a donde el Señor Jesucristo lleva a la gente que lo acepta, que lo conoce, hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, pero unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Muy bien, hermanos. Después de eso, hermanos, vamos a oír lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, del evangelio de este tiempo. El evangelio de este tiempo, hermanos, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a oír lo que dice el apóstol Pablo en el evangelio de este tiempo. Vamos a leer Isaías capítulo 52 en los versos 6 y 7. Según yo, el apóstol Pablo piensa de esa manera en este tiempo, en su tiempo de él, pero más en el tiempo de nosotros, de ahora, de hoy. Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52. En los versos 6 y 7. Y dice así, oigan bien, hermanos, 52, y en los versos 6 y 7. Y dice de esta manera, ya es en este tiempo, hermanos, y dice así, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El Señor está presente aquí con nosotros. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, hermanos, según lo que estoy apuntando aquí, el apóstol Pablo nos dice a nosotros ahora, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día que yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El Señor está aquí con nosotros en este tiempo. Y cuán hermosos son los montes, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Así veía el apóstol, así yo les estoy transmitiendo esto a ustedes, hermanos. Tomen en cuenta, hermanos, que también tengo que poner mi conocimiento, hermanos, para explicarles esto que les estoy diciendo. Muy bien. Otro pasaje. Efesios capítulo 6. Y según yo, el apóstol Pablo así veía en sus tiempos, y así estamos viendo ahorita, hermanos, en nuestros tiempos, en la palabra del Señor. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, en el verso 15.
Efesios capítulo 6 y en el verso 15. Y dice de esta manera, hermanos, Efesios capítulo 6 y en el verso 15. Dice así: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, hermanos. Todo aquel que va a hablar debe de llevar sus pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz, hermanos. Así dice en Efesios capítulo 6, verso 15. Pero vamos a ver otro pasaje. Segunda de Corintios capítulo 10. 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 En los versos 13 al 16. Segunda de Corintios capítulo 10 en los versos 13 al 16. Vamos a ver. Esto es para estos tiempos, para usted y para mí, hermano. Y dice de esta manera: pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Los que hablamos, para llegar a la gente, no nos gloriamos nosotros, hermanos, desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta ustedes, hasta vosotros. Porque no nos, perdón, hermanos, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Con el Evangelio de Cristo, correcto. 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Oigan bien, hermanos, esto es muy bueno que lo sepamos para no andar robando gente por ahí. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. 16. Y que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Entonces el apóstol, hermanos, nos está diciendo, en aquellos tiempos como en este tiempo, hermanos, es importante que el Evangelio sea llevado a personas que no conocen, hermanos, porque hay tanta gente todavía aquí en nuestro pueblo, hermanos, que no conoce y gente que no quiere conocer. Pero si nosotros nos disponemos, Dios va a abrir esos caminos, hermanos, para que podamos llegar a esa gente que necesita realmente la palabra de Dios y no en aquellos que ya están en una iglesia, como se acostumbra en estos tiempos, y sacar a gente de la iglesia para llevarla a la nuestra. Muy bien, seguimos viendo Romanos capítulo 10 en los versos 14 y 15. Romanos capítulo 10 en los versos 14 y 15. Romanos capítulo 10 en los versos 14 y 15. Y dice así, hermanos, oigan bien. Y dice, 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, hermanos, las buenas nuevas. Si una persona ya conoce, ¿cuál es la buena nueva que le llevamos? Pues le llevamos lo que ya conoce, hermanos. No, tiene que ser una persona que no conoce para que sea una buena nueva. Para que podamos nosotros, hermanos, desarrollar el don
que Dios ha puesto en nosotros. Eso dice el apóstol Pablo. Muy bien. Seguimos en Romanos, capítulo 15, en el verso 19. Romanos, capítulo 15, y en el verso 19. Y dice de esta manera, Romanos 15, 19. Dice así, hermanos. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, hermanos. 21. Sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán, hermanos. Entonces nos va a costar un poquito más de trabajo para que nos entiendan, como ya vimos en los pasajes anteriores, cuando el apóstol Pablo se dedicaba a hablar y que año y medio y que 2 años y que no sé cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque necesitan que se les explique claramente de qué se trata la palabra de Dios, de qué se trata el Evangelio, de qué se trata nuestra doctrina, hermanos. Bueno, así es de que entonces, hermanos, todo esto, vamos a oír lo que dijo ya el apóstol Pablo. Ya lo oímos, hermano. Muy bien. Entonces, de esta manera, es como nosotros, hermanos, tenemos que hacer uso de los dones, hermanos. Uso de los dones. Dios sabe, hermanos, cuándo pone varios dones en nosotros. Y Dios sabe cuándo pone nada más un don, hermanos. Pero de todos modos, sea uno o sean varios dones, los tenemos que trabajar, hermanos, porque tenemos que presentar nuestro trabajo cuando nos presentemos delante de nuestro Dios Todopoderoso en aquel tiempo, cuando tengamos nosotros que estar ahí. Muy bien, hermanos. Entonces, así es, haciendo uso de los dones, hermanos. Correcto, muy bien. Hermanos, el arrebatamiento de la iglesia ya está próximo. Las señales nos los dicen y el Señor nos dotó de su Espíritu Santo. Oigan, ¿qué puso el Señor en nosotros para que podamos hacer su trabajo? Nos dotó de su Espíritu Santo y puso en nuestra disposición 20 dones de los que ya les mencioné, o 21 dones de los que ya les mencioné al principio. Y a todo el que en él, y a todo al que le dé la potestad de ser hecho hijo de Dios, hermanos, para eso tenemos nosotros, hermanos, que ser entonces hijos de Dios, hermanos, para que Él nos pueda dotar de estas cosas que Él ha dado para nosotros. Su Espíritu Santo está a nuestra disposición. Los 20 dones están a nuestra disposición. Y todo aquel que sea hijo de Dios. Vamos a leer este pasaje de San Juan, capítulo 1. Evangelio de San Juan, capítulo 1, en los versos 12 y 13. Evangelio de San Juan, capítulo 1, en los versos 12 y 13. Para que nos demos cuenta, hermanos, que cuando somos hijos de Dios, entonces Dios pone estas cosas en nosotros. Y dice de esta manera, hermanos, dice de esta manera. San Juan, capítulo 1, en los versos 12 y 13. 12 y 13, hermanos. En los versos 12 y 13. Dice así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y cuando ya somos engendrados de Dios, entonces el Padre, esto es lo que pone, hermanos, su Espíritu Santo.
a nuestra disposición y nosotros los recibimos, puesto que ya hemos creído en su Hijo Jesucristo. Y el Padre, como premio de que hemos creído en su Hijo Jesucristo, nos pone su Espíritu Santo. Nos pone de los 20 dones lo que nosotros podamos, hermanos, desempeñar. De los 20 o 21 dones que les acabo de mencionar, lo que nosotros podamos hacer. 3 dones, 5 dones, 6 dones, los 20 probablemente, hermanos. Pero si nada más es uno, de todos modos, con ese uno Dios está contento. Y entonces es porque ya somos sus hijos, de acuerdo a lo que leímos aquí en San Juan capítulo 1, en los versos 12 y 13. Y la llenura de su Espíritu Santo, hermanos, la llenura de su Espíritu Santo para nosotros, porque el trabajo es arduo, porque el trabajo es difícil, porque el trabajo tiene uno que ir bien preparado, hermano, y por esa razón pone todas estas cosas para nosotros. Muy bien, vemos lo del Espíritu. Vemos primero San Lucas 24, en el verso 47 al 49. San Lucas 24, en los versos 47 al 49. Y dice así la palabra, hermanos. Gloria a nuestro Dios. San Lucas 24, en los versos 47 al 49. Gloria a nuestro Dios. 47 al 49. Dice de esta manera, hermanos. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, hermanos. Así es de que entonces, aquí es cuando el Señor, no nos podemos ir, no nos podemos salir, no podemos ir a trabajar si no tenemos esta investidura de poder de lo alto. Y entonces por esta razón nos dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, y la promesa del Padre es su Espíritu Santo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis llenos o investidos de poder desde lo alto. Y otro pasaje, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 1, y en el verso número 6 al 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, y en los versos 6 al 8. Y dice la palabra del Señor así, hermanos. Hechos 1, versos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido, cuando ya le iban a despedir a Cristo, preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que, hermanos, estamos muy bien equipados y los dones ya están ahí y estamos haciendo uso de los dones, o debemos hacer uso de los dones, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el arrebatamiento ya está próximo. Mucha gente necesita conocer la palabra y muchos de nosotros no hemos hablado la palabra para que la conozcan. Pero se llegó el momento, hermanos, en que ahí están los dones, hermanos, y que entonces ahora el asunto o el tema o de lo que hablamos es haciendo uso de los dones. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, haciendo uso de los dones, para que la gente conozca la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Muy bien, hermanos. Este es, hermanos, la reflexión que traje hoy en este día para gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y es verdad, hermanos, en muchas ocasiones nadie da nada por nosotros. Pero nosotros vamos a hacer lo que Dios nos dice, lo que el Señor Jesucristo nos dice, lo que el Padre nos manda, y que Él sea el que diga qué tanto podemos hacer, hermanos. Y cuando nos presentemos ante Él, le digamos, esto es lo que traigo. Uno nada más, muy bien, buen siervo fiel, sobre poquito has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dos nada más, bien, buen siervo fiel, sobre poquito has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. 5, más de los 5 que me diste, muy bien, buen siervo fiel, sobre poquito has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero que no nos presentemos nunca con las manos vacías, hermanos, porque estamos equipados y capacitados, hermanos, para desempeñar este trabajo que el Señor Jesucristo nos ha encomendado, haciendo uso de los dones. Muy bien, vamos a hacer nuestra oración, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, para decirte, Padre, que estamos tratando de hacer todo lo que nos mandaste y que vamos a abarcar hasta donde más podamos, divino Señor Dios Todopoderoso. Tú eres, divino Señor, el que nos va a calificar, y tú eres el que nos va a decir qué hemos hecho, cuánto hemos hecho, mi Señor. Y no importa, a ninguno, al que llevaba 5, no le dijiste cuánto hiciste, sino le dijiste, buen siervo fiel, sobre poquito has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y al que llevaba 2, de la misma manera, solamente el que llevaba 1, nada le dijiste, Señor, y le quitaste ese don. Bien, Señor, aquí está este pueblo, aquí está esta iglesia, Señor, aquí está esta gente que me has encomendado, divino Señor Dios Todopoderoso, y solamente les hablo lo que dice tu palabra, Señor, para que cuando lleguemos delante de tu presencia, tengamos algo que presentar, Señor. Y aunque la gente diga que no valemos, que no servimos, Señor, eso tú lo dices, Señor. Y si tú lo dices, poderoso Padre, es porque así es. Pero si dices, buen siervo fiel en lo poquito, a nadie le dijiste que había hecho mucho, Señor. Y todo lo que hemos hecho, Señor, todo es poquito delante de tu presencia, Señor. Pero de todos modos, Señor, con lo que nos tengamos que presentar, ya estamos aquí, divino Dios, y vamos a seguir trabajando para tu honra y para tu gloria. Bendice a esta iglesia, divino Señor Dios. Usa esta iglesia, Señor del cielo, para que en el momento indicado podamos decir, Señor del cielo, que trabajamos para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, poderoso Padre. Ahora, hermanos, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por todo lo que nos has permitido hacer hoy en este día, Señor del cielo. Tú sabes, divino Señor Dios Todopoderoso, cómo está la situación, pero de todos modos nosotros hacemos hasta donde podemos, divino Señor. Y si no hemos hecho más, divino Señor, porque tú ya sabes, Dios Todopoderoso, que no podemos hacer más, Señor. Pero lo que hacemos, te lo traemos, y tú eres el que dices, divino Señor, si hemos hecho algo o no hemos hecho nada, poderoso Dios. Pero, Señor del cielo, ya estamos delante de tu presencia, el arrebatamiento va a ser en cualquier momento, Señor, y es importante que la gente, divino Señor Dios, Padre Santo y Dios Eterno, estén en ese conocimiento, divino Señor, porque este arrebatamiento se aproxima ya, Señor del cielo. Y es importante que nosotros hayamos hablado para que la gente tenga la oportunidad de entrar en el reino de los cielos, Señor. Y nosotros también, divino Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, vamos a repetir el Salmo 121. Y con esto, hermanos, ya nos despedimos.
Ya estamos despedidos, ya con esto nada más, hermanos. Dice así el Salmo 121, hermanos. Todos repetimos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén.